¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar a hablar entonces de cadenas de Markov, que es la siguiente unidad, la siguiente práctica, ¿sí? Las cadenas de Markov, vamos a dar una definición que puede no coincidir con toda la bibliografía, digo, es un concepto de cadenas de Markov que a veces se usan en forma más restrictiva, a veces se usan en forma súper amplia para básicamente, donde básicamente cadena de Markov significa lo mismo que proceso de Markov, ¿sí? O proceso markoviano, que nosotros ya dimos una definición de eso en la clase anterior. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de cadenas de Markov para tiempo discreto, ¿sí? Después vamos a hablar de procesos de Markov en tiempo continuo, como son por ejemplo los procesos de Poisson, pero nosotros en este curso vamos a resolver el nombre de cadena de Markov para hablar de procesos en tiempo discreto y en un espacio de estados, ¿sí? O en un dominio de las variables también discreto, ¿sí? O sea, discreto de discreto. Y obviamente nuestra definición va a ser que una cadena de que un proceso estocástico es una cadena de Markov. Sí, bueno, si el espacio de tiempo está en los enteros, que es básicamente para que todos estos temas uno y esas cosas tengan sentido, no tienen por qué ser todos los enteros, sí, pueden empezar en cero, puede ser algo finito, pero en principio tiene que ser un subconjunto de los enteros, y en lo posible un subconjunto, no lo aclaro acá por no ponerme pesado con la notación, pero un subconjunto que no deje espacios de tamaño mayor a 2, de tamaño mayor a 1 entre un valor y el otro, para que estos temas 1 de acá tengan sentido, ¿sí? No hace falta que lo aclare, creo, pero lo digo por obse nada más. Bueno, si las xt son todas discretas, ¿sí? Y son variables aleatorias discretas con una exclusión discreta y cumplen la propiedad de Markov. ¿Sí? Es eso. O sea que básicamente le vamos a llamar cadenas de Markov a los procesos estocásticos en tiempo discreto o sea, discretos en el dominio del tiempo y en el dominio de las variables también discretos que cumplen la propiedad de Markov. Hay definiciones más amplias y más restrictivas que eso. Nosotros vamos a tomar esta. De todas maneras, las cadenas de Markov con las que más vamos a trabajar son aquellas donde el rango de estas xt es o está contenido en un conjunto finito. Ahora, después veremos por lo que está contenido. Pero básicamente donde el rango de las xt es finito, ¿sí? Que son lo que llaman cadenas de Markov finitas. En general, cuando no aclaremos, van a ser, la mayoría de las veces que trabajemos con cadenas de Markov van a ser finitas, porque además son las que aceptan, las que admiten una representación matricial, que es súper útil, porque ahí podemos usar un montón de herramientas de álgebra lineal y de álgebra matricial para hacer cálculos y para trabajar con esto. Para simular, para estudiar las distribuciones límite y todas esas cosas que asumo por lo que me dijeron que ya más o menos conocen porque las vieron en matemática para economistas. De todas maneras, no es que lo voy a dar como visto el tema, pero nos vamos a enfocar en algunos detalles para que tenga sentido en el programa de la materia. Vamos a hablar de cosas de álgebra lineal y cosas que no en matemática para economistas, a modo de repaso, pero más que nada para que nos sirvan a la hora de resolver los ejercicios, a la hora de los cálculos, ¿sí? Pero nos interesa el enfoque probabilístico, que es por ahí lo que puede haber faltado un poco, ¿sí? O puede haber sido un poco menos acentuado cuando lo vieron en matemática para economistas. Entonces, esta va a ser nuestra definición. ¿Existen las cadenas de Markov en tiempo continuo? Sí, existen. A veces reciben ese nombre, a veces no. O sea, la definición más amplia de cadena de Markov podría ser lo mismo que proceso de Markov, y la definición más restrictiva podría ser que una cadena de Markov es un proceso de Markov discreto en el dominio del tiempo, discreto en el dominio de las variables y finito en el dominio de las variables. O sea, que el rango de las x sea finito. Nosotros vamos a dejar abierta la posibilidad de que el rango de las x sea infinito, ¿sí? Por ejemplo, que sean los enteros o los naturales o algo por el estilo. Pero insisto, la mayoría de los ejemplos van a ser sobre el caso donde el rango es finito, porque ese es el que se puede abordar desde una perspectiva matricial, ¿sí? Que es una notación y una perspectiva matricial. Entonces, vamos a llamar, para recordar un poquito un par de cosas, primero, al rango de las xt, ¿sí? O vamos a suponer que el rango de las xt, para hacerlo más genérico, porque puede ser que no todas las x tengan el mismo rango, el rango se puede ir ampliando o algo por el estilo. Vamos a suponer que está incluido en un conjunto R, ¿sí? Como genérico, que sería como la unión de todos los rangos. ¿Sí? Yo voy a llamar R a la unión de los rangos de todas las xt. Sería algo así como el rango más grande, el rango que contiene a todos los rangos. Esto lo agrego como para después
solucionarme un poco la notación. Si quieren pongamos el rango de x para que tenga sentido por si alguna vez tenemos que hacer referencia a más de un proceso. Creo que no, pero por las dudas. Y entonces, ese conjunto va a ser un conjunto discreto, ¿sí? Que en general lo vamos a poder representar como, bueno, como un conjunto de valores, ¿sí? Que para hacerla fácil lo vamos a pensar como que los podemos tomar como 1, 2, 3, etc. ¿Sí? 1, 2, ¿sí? Puede ser 1, 2 hasta infinito o puede ser 1, 2 hasta una cantidad finita, ¿sí? Según que sea una cadena de Markov finita o infinita. Insisto, lo de finito o infinito se refiere al dominio de las variables, no al dominio del tiempo, que en principio lo vamos a pensar infinito para que sea interesante, ¿sí? Para que podamos hablar de distribuciones límite y ese tipo de cosas. Bueno, entonces recordemos un poco qué era esto de la propiedad de Markov para tiempo discreto. Bueno, para tiempo discreto habíamos dicho que la propiedad de Markov era que la probabilidad de xt más 1, de que xt más 1 sea igual a i, condicional a que xt es igual a cierto valor j, y a que xt menos 1 pertenece a cierto subconjunto, y a que xt menos 2 pertenece a otro cierto subconjunto, y lo mismo para xt menos 3, etc., que esa propiedad sea exactamente igual a la probabilidad de xt más 1 igual a i, dado xt igual a j. Es decir, que la probabilidad de que xt más 1 le pase algo, si acá lo hago con igualdad porque es discreto, pero si no habría que hacerlo más genérico, si no fueran discreto en el dominio de las variables, de que la probabilidad de que xt más 1 tome cierto valor, dado que sé exactamente el valor de xt y que sé ciertas cosas sobre los valores anteriores de x, es simplemente la probabilidad de que xt más 1 sea igual a i, dado que conozco dado que el valor de xt es tal valor, j. ¿Sí? Es decir, esto era, lo habíamos dicho, incluso lo charlamos un poco en la clase del lunes de la semana pasada, que esto lo que significaba es que la variable xt, ¿sí? Conocer el valor que tomó la variable xt, básicamente contiene toda la información necesaria acerca del futuro, ¿sí? Respecto al futuro, que es la que contenían xt en su valor actual junto con valores de las variables anteriores. O sea, xt resume todo el pasado en el siguiente sentido. Resume todo el valor que tiene hoy xt, resume todo el pasado relevante para hablar o para predecir, ¿sí? O para calcular probabilidades respecto del futuro. ¿Sí? Insisto en una distinción, no quiere decir que xt contiene toda la información relevante sobre el pasado, a secas. Xt contiene toda la información relevante para predecir el futuro, que ya contiene el pasado. ¿Sí? O sea, todo lo que sé de xt, si sé el valor exacto de xt y sé cosas sobre los valores anteriores, toda esa información me permite predecir el futuro, me permite calcular probabilidades respecto de xt más 1, exactamente igual que si solo supiera el valor exacto de xt y del otro no tuviera el dato. ¿Sí? En ese sentido, xt resume esa información, pero solo en cuanto es relevante para predecir xt más 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación que se le suele dar a la propiedad de Markov, que básicamente es esto. No voy a escribir todos los detalles, pero básicamente esto es para todo i y j del conjunto Rx y para todo tiempo t de t mayúscula. ¿Ok? Lo interesante de todo esto es que una vez que sabemos que existe esta propiedad, que digamos que asumimos que esta propiedad se cumple, básicamente vemos que esta probabilidad acá en realidad solo depende de estos valores i y j, ¿sí? Eso sí lo voy a aclarar, que i y j están en este conjunto R de X que definí acá. ¿Sí? Básicamente sabemos que esta probabilidad condicional de que xt más 1 tome tal valor, dado toda esta información sobre el pasado, básicamente depende de i y de j. O sea que la podemos resumir esta información en función de todas las posibles combinaciones de valores i y j, que pueden ser finitas o infinitas según cómo sea este conjunto de posibles valores de las x. ¿Sí? A esta probabilidad, entonces, que insisto, es simplemente esta, la vamos a llamar en general P sub i j de t. Y aclaro lo de t, porque en realidad acá hay tres cosas. Está la i y está la j. Yo estoy hablando de la probabilidad de dos variables, de la probabilidad de una variable en particular condicionada a la anterior a ella, o sea, de dos variables en particular. La de xt más 1 condicionada a un valor de xt, donde t es un valor específico. En realidad no estoy diciendo en ningún momento, y la propiedad de Markov no dice en ningún momento, que esta probabilidad tenga que ser la misma
si t es igual a 5 que si t es igual a 10. Es decir, que la probabilidad de que x2 sea igual a algo, dado que x1 es igual a algo, sea la misma que si hago la de que x5 sea igual a eso, y dado que x4 es igual a j. ¿Sí? Y j, bueno, y j también tiene que estar fijo. Digo, pero en ningún momento la probabilidad de Markov está asumiendo eso. Estas probabilidades, ¿sí?, bien podrían ir variando con el tiempo. Si esas probabilidades no varían con el tiempo, ¿sí?, y de hecho es en general lo que nos va a pasar y es lo que nos va a interesar, ¿sí?, es el caso que vamos a estudiar con más detalle. Si P y J de T no dependen de T, ¿sí?, es decir, y en ese caso nos vamos a llamar simplemente P y J, ¿sí?, no le voy a poner P y J de T, decimos que la cadena de Markov es una cadena homogénea. ¿Sí? Y en general las que vamos a estudiar son cadenas de Markov homogéneas. Bueno, no me entró, pero ustedes lo leen y me escucharon. ¿Sí? O sea que si estas probabilidades, que ahora le vamos a dar un nombre, no dependen de T, tengo una cadena homogénea. Pero esas probabilidades pueden depender de T como pueden no depender de T. Esas probabilidades P y J se llaman, lo que hablo acá, las P y J de T se llaman probabilidades de transición. A veces se llama también probabilidades de transición de primer orden, ¿sí?, porque básicamente me hablan de probabilidad de cómo el presente condiciona al futuro inmediato, digamos, de cómo xt condiciona a xt más 1, no de cómo xt condiciona a xt más 2, aunque a veces uno puede calcular las probabilidades de segundo orden, de tercer orden, etc. Lo que ocurre es que en un proceso de Markov, esas probabilidades de segundo, de tercer, de cuarto orden, se pueden representar en términos de probabilidades de primer orden. ¿Sí? O sea, podemos calcularlas, podemos saber cuánto es la probabilidad de que xt más 2 sea igual a i, dado que xt es igual a j, usando las probabilidades de transición de primer orden. ¿Sí? Digamos, la información relevante de la estructura de probabilidad que resume un proceso que es de Markov, queda completamente determinada por las probabilidades de transición de primer orden, y las de otros órdenes se pueden calcular a partir de esas. Si el proceso no es de Markov, o si el proceso es lo que a veces se llama un proceso de Markov de orden superior, un proceso de Markov de segundo orden, que sería que xt más 1 depende de xt y xt menos 1, por ejemplo, en ese caso sí uno necesita más información. Pero nosotros vamos a trabajar con procesos de Markov a secas, que son los procesos de Markov de primer orden, donde lo único que necesito para entender el proceso son esas probabilidades de transición de primer orden. Con eso voy a tener el proceso caracterizado. Después por esto va a quedar más claro. Hasta ahora, en realidad, es como una intuición más que nada, pero esto va a quedar más claro. ¿Sí? Si esas probabilidades de transición no dependen de T, y entonces tenemos un proceso homogéneo, a estas probabilidades directamente las vamos a llamar P sub IJ, ¿sí?, donde, insisto, IJ, voy a poner acá, IJ están en este conjunto de Redding. Son valores del rango posible o del máximo rango posible de las variables xt. ¿Sí? Insisto en que tengo que hacer como una especie de rango máximo porque podría ser que la primera variable solo pueda valer 0, que la segunda pueda valer 0 o 1, que la tercera pueda valer 0, 1, 2. Entonces, bueno, tengo que ir ampliando el rango para considerar todos. Esos casos existen. En los ejemplos que vamos a ver, en general, eso no va a ser tan relevante, o de todas maneras el rango va a ser finito, bueno, puede considerar un valor de más o de menos, no implica nada. Pero bueno, estas P y J de alguna manera van a ser las que caractericen toda la estructura de probabilidad del proceso. Y después vamos a ver por qué. Vamos a ver que efectivamente usando eso uno va a poder calcular todo lo que quiere. ¿Sí? Pero obviamente esos P y J no me hablan de la distribución de probabilidad marginal de cada una de las variables del proceso. ¿Sí? Me hablan de una cierta relación de una cierta interrelación estadística o probabilística entre una y otra que viene dada por una distribución condicional. Fíjense que acá no estoy diciendo ni cuál es la distribución marginal de cada una de las variables del proceso, ni cuáles son las distribuciones conjuntas de A2, ni de A3, ni de A4, que son las que dijimos que en el fondo definían completamente un proceso estocástico. ¿Sí? Créanme por ahora, y vamos a tratar de ir aclarando esto, que si uno sabe que la propiedad de Markov se cumple, si el proceso es un proceso de Markov, y si uno conoce estas probabilidades de transición, entonces en el fondo conoce o puede construir todas las funciones de distribución conjuntas finitas, que son las que en el fondo caracterizarían al proceso.
Bueno, vamos a ir incorporando un poquito de notación, ¿sí? Ya hablamos de los P sub I J, que son las probabilidades de transición de primer orden, que son las que realmente tienen las únicas que... No las únicas, no son las únicas que tienen interés, pero sí son las fundamentales cuando uno tiene un proceso de Markov de primer orden, o un proceso de Markov a secas, que también se pueden llamar P sub IJ de T, si la cadena no es homogénea, ¿sí? Si esas probabilidades de transición van cambiando en el tiempo. Y vamos a hablar de cómo se define lo que son las P sub I de T, ¿sí? Que son, sería ser algo así como las probabilidades marginales de cada XT, ¿sí? Estamos suponiendo en estas circunstancias, dijimos que las XT son variables aleatorias discretas, ¿sí? Y para hacerla fácil, estamos suponiendo que su rango está incluido en los enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general es útil. ¿Y por qué es útil? Porque en general las cadenas de Markov sirven incluso para representar situaciones en las que no nos interesan valores numéricos, sino categóricos. ¿Sí? Por ejemplo, éxito-fracaso. ¿Sí? Éxito-fracaso hasta ahora nosotros lo veníamos representando cómodamente como 0, como 1 o 0. ¿Sí? O sea que en realidad no hay problema en pasar categorías a números. Por ejemplo, diferentes niveles de evaluaciones de riesgo de los clientes de pólizas de seguros. ¿Sí? Esas diferentes categorías, que pueden ser 2 categorías, 5 categorías, 10 categorías, tranquilamente las podemos representar con números naturales del 1 al 2, del 1 al 5, del 1 al 10. Por eso es que en general vamos a pensar que los valores que toman las X están incluidos en números enteros, y en general, en la mayoría de los casos, en un subconjunto finito que va de 1 hasta n, porque en realidad este 1, 2, 3 hasta n puede ser A, B, J, blanco y negro. Si pueden ser cosas completamente cualitativas, sin ningún sentido numérico, pero también las podemos etiquetar con números, y entonces podemos pensar como que se trata de variables discretas, aunque en el fondo sean variables simplemente cualitativas. ¿Ok? Eso es importante. Van a ver que en muchos de los ejercicios, en la mayoría de los ejercicios, en realidad los valores que toman las X son valores que en términos prácticos son cualitativos, pero para simplificar el razonamiento los etiquetamos como valores numéricos. Entonces, vamos a llamar P sub I a las probabilidades marginales, ¿sí? De que, vamos a llamar P sub I de T en realidad, a la probabilidad marginal, a la probabilidad de la variable XT, la probabilidad marginal de la variable XT evaluada en I. Es decir, ¿qué va a ser P sub I de T? No lo escribí acá, pero lo puedo escribir. Es la probabilidad de que la variable XT tome el valor I sin condicionar a nada, es un valor marginal, ¿sí? Si el rango es un conjunto finito, que en general para simplificar, no vamos a suponer que ese conjunto finito es 2, 5, menos 7, ¿sí? O menos 7 para allá. Vamos a suponer que si el rango es un conjunto finito, lo vamos a reordenar o reetiquetar y va a ser 1, 2n. En ese caso podemos escribir las probabilidades P sub 1 de t, P sub 2 de t, P sub n de t como los componentes de un vector n dimensional que vamos a llamar P de t directamente. No siempre le vamos a escribir la flechita, pero por ahora prefiero marcar la flechita para aclarar que eso es un vector, ¿sí? Y de hecho hago una aclaración, porque para que funcione todo como queremos, esto del vector tiene que estar traspuesto. Lo pongo acá, no me entró y después me olvidé. Pero en realidad vamos a empezar como vector columna. ¿Y eso por qué? Básicamente porque vamos a usar lo que yo estimo que es lo más común, hasta donde recuerdo es lo más común que hagan en matemáticas para economistas, que cuando estudian transformaciones lineales, cuando estudian diagonalización de transformaciones y de matrices, es pensar en los autovectores de una matriz, por ejemplo, como vectores columna. Yo sé que por ahí en algún curso lo hacen como fila por matriz, pero en general sé que lo hacen, o por lo menos hasta donde yo recuerdo, lo hacían como matriz por columna. Si me estoy equivocando, corríjanme y trataré, bueno, veremos si le damos vuelta a las cosas, pero bueno, yo estoy acostumbrado a pensarlo así y me parece que va a ser lo más cómodo. Pensar como que cuando diagonalicemos una matriz, sus autovectores los vamos a pensar como vectores columna. Entonces, esto en realidad yo lo escribí como fila, pero es un vector columna, por eso acá lo pongo la traspuesta, ¿sí? O sea que un vector P sub 1 de t, P sub 2 de t, hasta P sub n de t, es el vector que me da las probabilidades de que en el momento t, de que la variable xt tome los valores 1, 2, 3, etc. Obviamente, si esto es exhaustivo, si esto está recordando dos valores, estos valores tienen que sumar 1, ¿sí? Incluso yo podría llamarle P sub t flechita a una sucesión infinita, si en el caso de que t no sea continuo. Pasa que ahí por ahí pierde un poco de sentido en la representación matricial, o no, depende de cómo uno la interprete, pero en general vamos a trabajar con el caso donde el donde el rango de las X es finito, con las cadenas finitas. Básicamente esto va a ser un vector n-dimensional escrito como columna, ¿sí?
Y ya que estamos, yo les comenté que, les dije, bueno, en realidad lo único que me define la estructura probabilística del proceso, se resume y se puede probar, son las probabilidades de transición. Y en realidad me faltó decir algo. No, en realidad eso hay que anclarlo en algún lugar. Es decir, lo que me va a definir la estructura probabilística completa del proceso, si se cumple la propiedad de Markov, son las probabilidades de transición, pero en algún momento tengo que dar la distribución marginal de alguna de las XT. De todas las XT del proceso, de alguna necesito conocer la probabilidad, la distribución marginal, o sea, su distribución de probabilidad, sus probabilidades de puntuales sin condicionar a nada, y a partir de ahí, de ese valor, sí, las probabilidades de transición me definen las siguientes probabilidades marginales, e incluso las anteriores, si es que hubiese anteriores. En general, convencionalmente, la distribución, esa que yo tomo como ancla, como base, la vamos a ponerla en t igual a 0, y por eso la vamos a llamar distribución inicial. Lo cual no quiere decir que no podamos considerar procesos donde hay variables xt anteriores a 0, si hay x-1, x-2, x-3, y entonces sus distribuciones también van a estar caracterizadas, ya después vamos a hablar de cómo se va para atrás, pero van a estar caracterizadas por esta distribución marginal. Pero una en particular tengo que definir, y a partir de ahí sí, todas las distribuciones marginales de todas las variables del proceso quedan definidas. Después vamos a ver cómo se hace la cuenta, pero creo que algunas ya lo saben, por lo menos de forma matricial. E incluso cómo de ahí se podrían deducir todas las distribuciones conjuntas de 2 variables, de 3 variables, de 4 variables, etc. ¿Sí? O sea que vamos a necesitar, digamos, lo que vamos a necesitar a la hora, por ejemplo, de resolver un ejercicio es una distribución inicial y las P sub i j, ¿sí? Para todo i, todo j en t. ¿Sí? Perdón, para todo i, todo j en lo que habíamos llamado r de x. ¿Sí? Que pueden ser funciones, que puede ser una función de t o no ser una función de t. ¿Ok? O sea que también sería para todo t. Ahora vamos a aclarar un poco esto para que quede claro y lo vamos a ir viendo con ejemplos. ¿Sí? Por eso serían las cosas que necesito conocer y quiero ir incluyendo estas notaciones. Bueno, vamos a tratar de asentar toda esta notación con un ejemplo súper básico, con alguna idea por detrás, pero de esas tan sin enredar no tiene sentido, porque son las cosas que uno tendría que asumir un millón de cosas para que tuviera algún sentido para la realidad, pero es más para cargarla de contenido que de sentido. ¿Sí? Supongamos que básicamente lo que tenemos es, estamos en una carrera y que la carrera uno lo podría pensar, si la piensa de una manera demasiado vacía, precisamente, que es una sucesión de rendir exámenes. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y en realidad obviamente no es lo que yo pienso, pero supongamos que uno lo piensa de esa manera, uno rinde exámenes. Los exámenes se aprueban o se desaprueban, parciales, finales, lo que sea. Supongamos que para alguien en particular, por ejemplo, alguien que tiende a tipo, tirarse abajo si le va mal y a ganar confianza si le va bien, la probabilidad de aprobar o desaprobar el siguiente examen depende precisamente de si aprobó o desaprobó el anterior. Y además supongamos que tiene la memoria tan corta o la confianza de tan corto plazo que solo depende del anterior. Si el anterior le fue bien, ya no importa cómo le fue a los otros. ¿Sí? Todo lo que necesito para determinar la probabilidad de que apruebe el próximo está dado en el hecho de que el anterior le fue bien. O en el último, o en el último examen, que sería el tiempo t, le fue bien. Y si le fue mal, lo mismo. ¿Sí? Eso sería básicamente que estamos en un proceso de Markov. Básicamente entonces tengo dos estados posibles, aprobado y desaprobado. Ahora enseguida vamos a pasar a numeritos, pero básicamente para darle un contenido, por más pavo que sea el ejemplo, serían aprobado y desaprobado. Y lo que voy a necesitar son las probabilidades de transición. La probabilidad de que si aprobó un examen, apruebe el próximo. La probabilidad de que si aprobó un examen, desapruebe el próximo, que obviamente va a ser complemento, porque dado que aprobó un examen, la probabilidad de que apruebe y que desapruebe el próximo son complementarias. Y la probabilidad de que si desaprueba un examen, apruebe el próximo y que desapruebe, que sería el complemento. Eso se puede dar de muchas maneras. Una de las maneras es mediante lo que se llama, en teoría de grafos, un grafo dirigido y además ponderado por las probabilidades de transición. Como no nos vamos a poner a hablar de teoría de grafos, básicamente es un dibujito. ¿Sí? Es eso. Pero bueno, eso se lo puede recontra formalizar. Pero básicamente es un dibujito donde tengo representados todos los estados, ¿sí? Y tengo representadas las probabilidades de pasar de un estado al que sigue, que solamente dependen de las probabilidades actuales, de la información presente y no de la información pasada para determinar el futuro. Ya saben lo que significa este dibujito, así que vamos rápido. Esto sería, si apruebo, la probabilidad. Fíjense que tengo dos flechas que se deben aprobar. Una que vuelve a sí mismo y una que va a desaprobar.
Si apruebo, la probabilidad de desaprobar el que sigue es 0,2, la de aprobar el que sigue es 0,8. ¿Sí? Si apruebo, dado que apruebo, la probabilidad de aprobar el que sigue es 0,8 y de desaprobar el que sigue es 0,2. No es que la probabilidad de desaprobar un examen suelto es 0,2 o de aprobarla es 0,8. Es dado que apruebo, es condicionado a eso. Y si desapruebo un examen, la probabilidad de aprobar el siguiente es 0,4. Y si desapruebo, la probabilidad de desaprobar el siguiente es 0,6. ¿Sí? Obviamente, jugando con esas probabilidades, uno podría darle sentido, como en este caso, de que es una persona que cuando le va bien se confía, pero bien, digamos, gana confianza y entonces le va mejor, y que si le va mal, bueno, se bajonea y eso hace que tenga menos confianza y le vaya mal en el que sigue, pero no porque no que estudie más, sino que se tire abajo. ¿Sí? Pues uno podría cambiar las probabilidades para que sea alguien que, si le va bien, se confía en el sentido de que no estudie, entonces después le va peor, entonces como que va alternando. Bueno, uno puede ir poniendo esas probabilidades. Es un ejemplo hiperpavo, hay un millón de supuestos que no tienen sentido, pero vamos a suponer esto. Y entre esos supuestos que no tienen sentido, uno de ellos es, básicamente, primero que nada, que esas probabilidades de precisión no dependen del tiempo, porque yo acá no estoy diciendo que este 0,2 no estoy diciendo que cambia a medida que avanzo en la carrera. Así que podría ser el caso, y de hecho obviamente tendría más sentido, pero estoy diciendo que es una cadena homogénea. ¿Sí? Si siempre la probabilidad de pasar de un estado al otro es la misma, independientemente de si estoy en t igual a 0 o en t igual a 100, entonces es una cadena homogénea. ¿Sí? Y obviamente lo que les dije hoy, también necesitamos una probabilidad inicial. ¿Sí? Entonces ya, supongamos que le llamamos t igual a 0 al primer examen que se rinde. El vector P de 0, lo que me da son las probabilidades de aprobar y desaprobar el primer examen. Obviamente acá lo estamos pensando como si aprobar un examen fuera realmente una cuestión de azar, cosa que obviamente no lo es y depende de un montón de otros factores, pero bueno, insisto, lo tenemos que pensar así. Entonces supongamos que tengo la probabilidad de aprobar y desaprobar. Ahora, para que todo esto tenga sentido con los subíndices y con las I y J que habíamos estado hablando y sean números, en realidad en vez de aprobar y desaprobar tenemos que usar números. O sea que vamos a asignarle un código numérico. Pongámosle que A en realidad es 1 y que D es 2. Entonces los valores que toma la variable aleatoria X no van a ser valores categóricos A y D, sino van a ser valores numéricos 1 y 2. O sea, el rango va a ser 1, 2. El rango de las XT. El rango del proceso, en realidad le llamamos. Y el rango de las X, que es esa unión de todos los posibles rangos. ¿Por qué tengo que hacer esta distinción? Porque después vamos a ver que a veces pasan cosas que por ahí, aunque la distribución de X0 es una, con cierto rango, puede pasar que la distribución de X1 el rango se achique. Ahí existe lo que se llaman estados a veces que se vacían. ¿Sí? Entonces, a lo mejor la distribución de X1 es más chica que la distribución de X0. En otras cadenas a veces va creciendo, en otras, sobre todo en cadenas que no son con rangos finitos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el rango de todas las X es el mismo. Recuerden que el rango es el conjunto de los valores de X, los valores donde X tiene probabilidad puntual positiva. ¿Sí? Entonces, si en algún momento alguna probabilidad puntual se hace 0, ese valor desaparece del rango. Por eso hablamos de este rango como general del proceso, que no necesariamente va a ser el rango de todas las X, sino que el rango de cada una de las XT va a estar contenido acá dentro. Después vamos a ver que igual, o sea, en muchos casos, como es el caso en este, de todas maneras sí las X tienen todas ese rango, pero no en general. Entonces, fíjense que lo que yo tengo es, este P de 0 es una manera muy abreviada de decir algo que nosotros hasta ahora veníamos diciendo con tablas de valores. Veníamos diciendo así. Yo tengo valores de X, y acá puedo tener la función de probabilidad puntual de la variable X0. Y a cada uno de los posibles valores de X, que puesto así serían 1 y 2, que equivalen a aprobar y desaprobar, le estoy diciendo que esa probabilidad es 1 medio, 1 medio. Entonces, primera cosa que quiero dejar bien en claro, porque a veces uno después tiende a perder de vista qué significa cada una de estas cositas. Estos vectores, P de 0, P de 1, P de T, son esto. Son representaciones abreviadas de esto que normalmente escribíamos en una tabla. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora en más, como vamos a entender que, bueno, que tengo una cierta cantidad finita de estados que representan lo que representan, pero que básicamente los voy a etiquetar 1, 2, 3 hasta n, no hace falta decir 1, 2, 3 hasta n de este lado. Con decir estos valores alcanza y entonces eso representa un vector columna. Lo vamos a tomar como columna para poder hacer las cuentas de determinada manera. Se puede hacer como fila y hay que multiplicar al revés nada más. Pero se entiende, o sea, esto en realidad es una abreviatura de esto. Cada vez que digamos P de 8 estamos hablando de la distribución de probabilidad, estamos hablando de una manera abreviada de cuál es la distribución de probabilidad de la variable X8, que es una variable aleatoria discreta, cuyo rango es 1, 2, 3 hasta n, si es que, bueno, si es que es finito.
Si fuera una tira infinita de valores, en todo caso será 1, 2, 3 hasta, digamos, los números naturales. Pero en general, insisto, la mayoría de los casos van a ser con cadenas finitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es una abreviatura de esto. O sea, ahora más no ves que hay una tabla para P de X0, una tabla para otra tabla para P de X1, otra tabla para P de X2. Directamente escribo estos vectores y eso me lo va abreviando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé para qué les pregunto, pero ya saben. Ya saben que me pasa eso. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo podemos trasladar esto a esas probabilidades de transición de primer orden de las que estábamos hablando? Bueno, recuerden que eran esas probabilidades de transición de primer orden. Esas P sub IJ de T. ¿Sí? Eran la probabilidad de que xt más 1 sea igual a I, dado que xt es igual a j, donde I y j están en el rango de x, en el rango del proceso, ¿sí? En el espacio de estados posibles de las variables. En este caso, I y j solo pueden ser 1 y 2. O sea que básicamente tengo 4 valores P sub IJ de t para cada t. ¿Sí? Yo tengo P sub 1, 1 de t, que es la probabilidad de que xt más 1 sea igual a 1, dado que xt es igual a 1. P sub 1, 2 de t, acá hay que prestar atención, que es la probabilidad de que xt más 1 sea igual a 1, dado que xt es igual a 2. O sea, P sub ij, si lo marco así para que quede más, para que sea más visible, lo que representa es la posibilidad, la probabilidad de pasar del estado j al estado i, o sea, es para atrás, ¿sí? Por cómo lo estoy escribiendo acá. P sub ij es la probabilidad de ir de j a i. ¿Se entiende? O sea, P sub 2, 1 es la probabilidad de, si estoy en el estado 2, pasar al estado 1. ¿Por qué le llamo I a ese, J al otro? ¿Por qué lo suelen ser? Bueno, todo va a ser para que después me cierre la notación a nivel matricial. Pero por ahora, tómenla así como viene. Bueno, P sub 2, 1 va a ser la probabilidad de que xt más 1 sea 2, dado que xt es 1, y P sub 2, 2, 2 y 2. Estas son estas probabilidades de transición. En este caso, y son 4. Y son solo 4 y no son infinitas, porque básicamente lo que me dice el gráfico este, el grafo este, o el diagrama este, es que no dependen de t. O sea, es que la probabilidad de que, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que la probabilidad, tomemos t igual a 1, ¿sí? La probabilidad de que x1 sea 1, dado que x0 es 1, ¿sí? Yo acá tengo, supongamos que en este caso, vamos a suponer que entonces t es el conjunto 0, 1, infinitos exámenes, ¿sí? Uno podríamos hacerlo hasta un n si quisiéramos, obviamente sería la cantidad de exámenes que uno necesita rendir para terminar. ¿Sí? Pero bueno, pensémoslo como hasta infinito para hacerla fácil. O sea, el tiempo 0 sería el inicial, que sí lo pusimos acá. Entonces tenemos que P sub 1, 1 de t es la probabilidad, perdón, P sub 1, 1 de 0 es la probabilidad de que x0 más 1 sea igual a 1, dado que x0 es igual a 1. P sub 1, 1 de 2, por ejemplo, sería la probabilidad de que x3 sea igual a 1, dado que x2 es igual a 1. Y así, P sub 1, 1 de 8 sería la probabilidad de que x9 sea 1, dado que x8 es igual a 1. ¿Se entiende? En todos estos casos, lo que me está diciendo este diagrama y el hecho, si quieren decir que es una cadena de Markov homogénea, es que estas probabilidades, todas estas infinitas probabilidades de transición, en 0, en 1, en 2, hasta infinito, todas valen 0,8, que es la probabilidad de, partiendo del estado 1, volver al estado 1 en el paso siguiente. ¿Sí? Todas estas son 0,8, pero en este caso solamente decimos P11 es igual a 0,8. ¿Se entiende? Sigue preguntando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en este caso es homogénea la cadena, por eso no dependen de t. Tengo P11, que es esta probabilidad para cualquier t. ¿Sí? Este va a ser P11. Bueno, P11 entonces en este caso es 0,8. Esto vamos a ponerlo así, P11. La probabilidad de ir de 1 a 2, que es 0,2, la vamos a llamar P21. Recuerden que la probabilidad P y J es la probabilidad de ir de J a I. O sea que P21 es la probabilidad de ir de 1 a 2. Por ahí medio rebuscado pensarlo así. Si quieren pensarlo que es la probabilidad de ir a 2 viniendo de 1, si lo quieren leer de izquierda a derecha, digo. Pero es eso, ¿sí? P sub 2, 2 es la probabilidad de 2 pasar a 2.
que es 0,6, y 0,4 es la probabilidad de ir de 2 a 1, o sea que es P sub 1, 2. Ok, al revés. Fíjense que estas probabilidades obviamente no suman 1, porque en realidad las que tienen que sumar 1 son todas las que salen del mismo estado. Porque dado que salgo de este estado, las probabilidades de ir a todos los lugares posibles tienen que sumar 1. Esta y esta tienen que sumar 1. Dado que salgo de este otro estado, todas las probabilidades de ir a los diferentes estados, esta y esta suman 1. Comentario obvio, si en alguna flecha faltara, quiere decir que tiene probabilidad 0. Eso es una convención que se usa a veces para no tener que dibujar todas las flechas, sobre todo cuando uno tiene muchos estados, que se vuelve más complicado el grafo. Entonces, tengo esas 4 probabilidades, y yo tengo entonces la distribución de probabilidad de P sub 0 resumida como un vector. En vez de decir que una tablita que para 1 es un medio y para 2 es un medio, directamente pongo un medio y medio y ya está. Entonces, supongamos que yo quiero la distribución de x1. Supongamos que yo quiero la distribución de probabilidad de x1, que sería básicamente conocer lo que llamamos P de 1. ¿Sí? Es un vector con dos valores que me dice la probabilidad de que la variable x1 valga 1 y la probabilidad de que la variable x1 valga 2. Y esto como probabilidad marginal. Es decir, no suponiendo que parto de 1 o que parto de 2. No suponiendo que el primero lo probé o que el segundo lo probé. Es mirando desde el principio, mirando incluso desde antes de rendir el primer examen, el que llamamos el examen 0, el examen inicial. ¿Cuál es la probabilidad de ese? Acá discúlpenme el desfase, pero le quise poner 0. ¿Sí? La probabilidad de que ese segundo examen, que represento con el tiempo igual a 1, ¿sí? Si quieren que 0 sea el ingreso y 1 sea el primero de la carrera para que quede, bueno, independientemente de cómo me vaya en el ingreso, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe y de que desapruebe, o sea, de 1 y de 2, el primer examen de la carrera? ¿Se entiende? Si yo dijera la distribución de x5, estoy hablando de, visto desde antes de rendir el ingreso, ¿sí? Sin saber cómo me va en el ingreso, cómo me va en el primer examen de la carrera, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, sin saber todo eso, visto de antes, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto se apruebe o que no se apruebe? Eso sería la distribución de x5, pero como distribución marginal, como distribución sin tener en cuenta lo demás. Yo lo que tengo acá son todas distribuciones condicionales, ¿sí? Las probabilidades de que el quinto examen lo apruebe o lo desapruebe en función de lo que pasó en el cuarto. ¿Sí? Y en realidad en función de lo que pasó en todos los anteriores, solo que no importa los anteriores al cuarto, justamente por ser un proceso de Markov. Pero digo, me interesa esto que quede claro de que esta distribución marginal lo que me dice es no la distribución de, bueno, si ya sé que acá probé, que no probé, sino es sin saber nada, una persona que va a iniciar todo este procedimiento, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en el momento t igual a 1 esté en un estado o en el otro? P de 10 sería la probabilidad de que en el momento t igual a 10 esté en un estado o en el otro, pero mirándolo desde el principio, desde antes de empezar. ¿Sí? Desde antes de siquiera saber si al principio cayó acá o acá, que estamos diciendo que cae en uno o en otro con probabilidad de un medio. Es decir, como que el primer examen tiró una moneda y acertó o no acertó. ¿Estamos? Voy a ver si esto va grabando bien y ahora sigo. Bueno, entonces, vamos a tratar de calcular esto. Si las probabilidades de que x1, de que el primer examen dentro de la carrera de que le habíamos llamado, se apruebe o se desapruebe, pero sin usar ninguna información extra, ¿sí? O sea, mirando desde, todavía no di ni el ingreso, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe o desapruebe el segundo si sigo este esquema? ¿Sí? Yo sé que todo esto muchos lo saben, ¿sí? Pero, o sea, también tengo que asumir que hay quienes no lo saben, así que vamos a hacer este ejemplo bien básico. De esto vamos a llegar a la forma matricial de las cadenas de Markov, y eso después lo vamos a generalizar sin ninguna prueba. Todo esto yo sé que lo estudiaron en matemática en general, y además la generalización es bastante obvia, ¿sí? O sea, lo voy a hacer con este ejemplo bien básico y después vamos a empezar a trabajar en forma matricial y listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que vean estos valores. Estos valores acá serían los que llamamos P1 de 1 y P2 de 1. Es decir, la probabilidad de que la variable x1 esté en el estado 1 y la probabilidad de que x1 esté en el estado 2. O sea, la probabilidad de que en el momento t igual a 1 apruebe y de que desapruebe. Entonces, vamos a calcular esas probabilidades. P1 de 1 es la probabilidad de que x1 sea igual a 1. Voy a dar igual para que no se mezcle. Este 1 de acá es el que me indica el tiempo. Sí, es la t. ¿Cómo calcular esto? Bueno, voy a usar lo que se llama el teorema de la probabilidad total, ¿sí? Voy a descomponer esto relacionándolo con x0. ¿Cómo lo voy a relacionar con x0? Así. Voy a decir que, bueno, como x1 puede ocurrir, x1 puede ser 1, junto con x0 igual a 0,
O también, x1 puede ser igual a 1, junto con x1 igual a x0 igual a 1, es decir que x1 fue 1 es lo mismo que decir que x1 fue 1. O sea, que decir que aprobé el primer parcial es lo mismo que decir aprobé el primer parcial de la carrera y aprobé el ingreso, o aprobé el primer parcial de la carrera y desaprobé el ingreso. Y eso tiene sentido porque estoy considerando todas las posibilidades para la otra variable que estoy metiendo, ¿sí? Si yo tuviera más estados, lo que tengo que hacer es este O, extenderlo, ¿sí? Repetirlo tantas veces como estados. Incluso, obviamente es una unión de eventos, ¿sí? Yo lo pongo así con símbolos lógicos, pero en realidad sería como decir, es este evento, unión este evento. Si fueran infinitos, tendría que ser una unión infinita de eventos, para los cuales también sabemos que van a ciertas propiedades en base a los axiomas de Kolmogorov. ¿Qué propiedad específicamente se equivale acá? Bueno, como estos dos eventos son disjuntos, porque que el primer examen de la carrera se apruebe y el del ingreso se desapruebe, no puede pasar al mismo tiempo que el evento, el primero de la carrera se aprueba y el ingreso se aprueba, porque básicamente en un caso estoy diciendo que al ingreso le pasó una cosa y en otro estoy diciendo que le pasó otra, o sea, este evento y este evento son disjuntos. Por lo tanto, esta probabilidad se calcula como la suma de las probabilidades de cada evento. Yo voy a aprovechar, usar el llamado privilegio de pizarrón. Entonces, esta probabilidad de esto más la probabilidad de esto. ¿Sí? Es una suma por el segundo axioma de Kolmogorov. Pero insisto, si fuera una unión infinita, ya el axioma correspondiente de Kolmogorov lo expresamos para uniones finitas con sumas infinitas. O sea que sería una sumatoria donde x0 va tomando todos los valores desde 1 hasta infinito. ¿Se entiende? O sea, todos los valores, todos los posibles estados que puede tomar la variable. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Bueno, acá voy a convertir esto en probabilidades condicionales. No sé dónde borrar, pero bueno, voy a tener que borrar acá. Estoy en tratativas para un pizarrón más grande, así que esperemos que para la próxima ya lo tenga. Porque sí, porque además, no sé si saben, pero el segundo cuatrimestre por lo menos arranca virtual. Ya veremos cómo termina. Después hablamos de esto. Entonces, la probabilidad de x1 igual a 1 y x0 igual a 0, que es una conjunta, ¿sí? La puedo escribir de la siguiente manera, y ahora chequeamos por qué. La puedo escribir como la probabilidad de que x1 sea igual a 1, dado que x0 es igual a 0, por la probabilidad de que x0 sea igual a 0. ¿Por qué puedo decir que esto, no estoy diciendo todo, es solamente esta parte? ¿Por qué puedo decir que esto es igual a esto? Bueno, porque por definición de probabilidad condicional, acá estamos hablando de todos casos de eventos con probabilidades positivas, o sea que no hay que hacer ninguna cosa rara, como en su momento cuando tenemos densidades condicionales y eso. Esta probabilidad condicional, por definición, es la probabilidad conjunta de estos dos eventos, que es la que tengo escrita acá, dividido la probabilidad de la condición, que es la que tengo escrita acá. Lo único que hice fue pasarla multiplicando, ¿sí? O sea, las conjuntas también se puede escribir en términos de una marginal y una condicional. Si la fórmula de la probabilidad condicional la escribo distinta, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con la de acá abajo, ¿sí? Siempre condicionando al segundo. ¿Por qué estoy condicionando x1 a x0? Y porque es la lógica del tiempo, ¿sí? Tiene mucho más sentido pensar, y porque eso es lo que estoy diciendo que conozco, pero tipo en cualquier situación donde t representa tiempo, tiene mucho más sentido pensar que el dato que voy a tener es la probabilidad de que mañana me pase algo en función de lo que sé hoy, que la probabilidad de que hoy me pase algo en función de lo que me va a pasar mañana. No es que no tenga sentido al preguntarse por la probabilidad de que x0 sea algo dado que x1 es cierta cosa, porque uno puede ser que el proceso haya ocurrido y que uno conozca este valor y no el anterior. Puede ser que yo realice un proceso y les cuente cómo terminó y no qué pasó antes. Eso, con lo cual puede tener sentido desde el punto de vista del desconocimiento, que es cuando usaríamos una interpretación bayesiana del concepto de probabilidad. Puede tener sentido preguntarse cuál es la probabilidad de que ayer haya pasado algo si yo sé que hoy pasó tal cosa. Ahí eso es una visión más bayesiana de la probabilidad. La pregunta tiene sentido. Lo que no suele ocurrir es que eso sea un dato del problema. El dato del problema que uno suele tener es, si hoy me pasa tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de mañana? Que es lo que estamos diciendo acá específicamente. Insisto, no es que no tenga sentido preguntarse por probabilidades que si condicionadas digamos, donde la condición sea el futuro y lo desconocido sea el presente o el pasado,
tiene sentido preguntarse, lo que no suele ocurrir en la práctica es que sea el dato que uno tiene para resolver el problema, ¿sí? Entonces, por eso estamos condicionando siempre hechos posteriores respecto de hechos anteriores, porque son los datos que tenemos y que vamos a poder reemplazar. Entonces, esto que viene acá abajo, exacto de la misma manera, lo pongo como la probabilidad de que x1 sea igual a 1 también, dado que x0 es igual a 1, tengo los dos unos, por la probabilidad de que x0 sea igual a 1. ¿Sí? Y ahora, voy a tener que borrar esto, con lo cual voy a anotar las probabilidades de transición. ¿Sí? P11 es 0,8, P21, o sea, ir de 1 a 2 es 0,2, P12, que es este, es 0,4, y entonces P22 es 0,6. ¿Sí? Pero bueno, voy a borrar esto así tengo espacio. Entonces ahora reinterpretemos esto. ¿Qué es la probabilidad de que x1 sea 1 dado que x0 es 0? Es una probabilidad de transición de primer orden. ¿Sí? Si a x0 le pasa algo, es x0 más 1 que le pase tal cosa. ¿Sí? Esto es la probabilidad de ir de 0 a 1. O sea, es un P01. Y es P01 evaluado en t igual a 0. ¿Sí? El t es el 0. Después, en este problema no tiene sentido los subíndices porque sabemos que, digamos, los subíndices de las probabilidades de paso, las probabilidades de transición, porque sabemos que la cadena es homogénea. Pero escribámosla por la duda, para tener la fórmula. Y eso va multiplicado por la probabilidad marginal de x0 de que valga 0. O sea, es P sub 0, perdón, P de 0, este 0, insisto, este 0 es por el tiempo, el de que está entre paréntesis es el tiempo, y el subíndice es el estado, 0. ¿Sí? Más la probabilidad de ir de 1 a 1, o sea, P sub 1 a 1, en el momento t igual a 0, por la probabilidad de que valga 1 en el momento 0. Mírenlo a ver si están convencidos con la notación de que estoy escribiendo lo mismo, pero en términos de la notación de probabilidades marginales y probabilidades de transición. O sea que lo que escribí acá es que P1, que es una de las cosas que estamos buscando, en t igual a 1, ¿sí? La probabilidad de que x1 esté en el estado 1 es esto. Y de la misma manera puedo probar que la probabilidad de que en t igual a 1, o sea, de que x1, digamos, de que en t igual a 1 el proceso esté en el estado 2, va a ser... perdón, estoy haciendo algo que es una pavada. Sí, estoy haciendo algo que es una pavada. Perdón, bueno, lo voy a arreglar, ¿sí? El 0 y el 1, que son estados, mis estados eran 1 y 2, eso es porque lo borré y me olvidé. Pero mis estados eran 1 y 2. O sea que yo acá voy a condicionar a x1 igual 1, dado x0, 1, y dado x0, 2. Sí, esos son los estados. Aprobar y desaprobar acá eran 1 y 2, no eran 0 y 1. Me mezclé un poco. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces este va a ser 1 y este va a ser 1. Y para este de acá, que es con x0 igual a 2, va a ser 2 y 2. Pero insisto, 2 acá no, ese 1 y ese 2 no tienen un sentido numérico importante, son etiquetas, quieren decir aprobado y desaprobado en este caso. Ahora, entonces esto es P de 1, 1 y esto es P1. Esto es P de 2, 1. Esto es P de 2. P2 en 0. ¿Sí? Espero no haberlo confundido. Espero que les haya de última. Lo hubiese preferido no confundirme, la verdad. Pero espero que si no les hayan servido para aclarar esto de que estos números que pongo acá, en realidad esos 1, 2 hasta n son etiquetas. Es lo mismo que yo pusiera A y D, A y aprobado, 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 desaprobado, y acá pusiera A, D, A, etc. ¿Ok? Podría usar letras. Pero como lo vamos a querer generalizar por una cantidad infinita, no le voy a poner letras, voy a usar números. ¿Qué pasa con P2 de 1? Bueno, va a ser similar, ¿sí? Si quieren traten de hacer el cálculo, pero lo que va a variar, ¿qué es? Si es P sub 2, lo voy a hacer acá. Lo que cambia es que estoy viendo la probabilidad de que x1 valga 2, es decir, la probabilidad de desaprobar el primer examen dentro de la carrera. El examen 1, o sea, el que seguiría el segundo examen en total.
Y eso lo voy a poner como x1 igual a 2 y x0 igual a 1, más, porque es un O y el O se convierte en más, x1 igual a 2 y x0 igual a 2. Que si lo escribo con forma condicional va a ser x1 igual a 2 dado x0 igual a 1 por la probabilidad de x0 igual a 1 más la probabilidad de x1 igual a 2 dado x0 igual a 2 por la probabilidad de x0 igual a 2. O sea que va a ser, esta probabilidad de transición es la probabilidad P21, que es la probabilidad de ir de aprobado a desaprobado, de 1 a 2, es P21 en 0 por P1 en 0, esto quedó igual, más P22, la probabilidad de ir de desaprobado a desaprobado, en 0 por P20. ¿Sí? Y bueno, y ahora es donde aparece lo matricial. Si ustedes miran eso con un poco de ganas, se van a dar cuenta enseguida, y ya lo saben, de hecho supongo, pero por si no lo saben también lo tengo que contar, que esto se puede escribir matricialmente de la siguiente manera. P1 de 1, P2 de 1, que si se acuerdan es lo que estábamos tratando de calcular, ¿sí? Era la distribución de probabilidad de x1, mi probabilidad de aprobar y desaprobar el primer examen, pero sin saber nada, sin saber cómo me fue en el examen de ingreso. ¿Sí? En el examen 0, llamémosle al examen de ingreso. Es mi probabilidad de aprobar o desaprobar, pero cuando no tengo ninguna información adicional. Yo digo, ¿qué chances tendría de aprobar el primero? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Sí? Según esta estructura donde tengo ciertas probabilidades de transición y donde el examen de ingreso tengo un medio y un medio de probabilidad de aprobarlo. ¿Sí? O desaprobarlo. Bueno, esto es igual a una cierta matriz por estos valores, si se fijan, que son como lo que normalmente los sistemas serían la X y la Y, serían P sub 1, 0 y P sub 2, 0. ¿Quiénes son estas probabilidades, los elementos de esta matriz? Bueno, son estas probabilidades precisamente de transición. ¿Sí? Yo creo que acá hay algo mal, de vuelta, disculpen, estoy grabando esto un poco tarde. A ver, esto 2, 1, 2, 2. Creo que escribí esta mal de acá. ¿Sí? Sí, esta era 1. Chequen, vuelvan atrás. Vuelvan atrás y chequen que esto era 1, 2. Porque era la probabilidad de que x1 valiera 1 dado que x2 valía 2. ¿Sí? Fíjense, chequen eso porque me parece que lo escribí mal. No me parece, lo escribí mal, pero chequen cómo era atrás, así no tengo que borrar todo, escribirlo de vuelta, y para ver que esto tiene que ser probabilidad de 1, 2. Entonces, la matriz que multiplicaría esto sería P11 en 0, P12 en 0, P21 en 0 y P22 en 0. ¿Sí? Y el motivo por el que elegí llamarle I a este y J a este es precisamente para que la matriz me quede armada de esta manera, donde el 2,1 no solo sea la probabilidad de ir del estado 1 al estado 2, sino que además sea el elemento 2,1 de la matriz, el elemento de la segunda fila, primera columna. ¿Sí? Si lo hubiese hecho al revés, me quedaría que el elemento IJ de la matriz es la probabilidad PJI, y para que no pase eso lo hice así. De todas maneras, si vieron esto, en vez de multiplicando con el vector acá como columna, con el vector multiplicando como fila, premultiplicando la matriz como fila, ahí sí, para que les quede de la misma manera, tienen que llamarle J al de acá e I al de acá. Se los cuento como comentario por si lo vieron distinto para acomodar las ideas. Entonces, fíjense que esto es lo que habíamos llamado P flecha en 0, esto es lo que habíamos llamado P flecha en 1, y esto es una matriz que la vamos a llamar M en 0, porque en principio podría cambiar por el tiempo, y es lo que se llama la matriz de Markov del proceso. ¿Sí? Es además una matriz estocástica, ¿sí? Es una matriz, ahora vamos a repasar la definición, pero es una matriz cuyos elementos son todos no negativos y por columna suman 1, ¿sí? Porque ahora, bueno, ya abordé todas las probabilidades, pero ahora recordemos que estas los valores y vamos a ver que estas dos probabilidades suman 1 y estas dos suman 1, esa es una matriz estocástica. Ahora después, en lo que queda de la clase, vamos a generalizar esto y vamos a hablar un poco hacer un poco de repaso de álgebra lineal y de ciertos teoremas que van a ser importantes para ciertas cosas. Pero bueno, entonces, voy a retomar por acá el grafiquito que habíamos hecho, ¿sí? Para que tenga sentido y no solo tener el aire. Teníamos aprobar, que era lo mismo que decir 1, y desaprobar, que era lo mismo que decir 2. La probabilidad de, si aprobé, volver a aprobar, era, si mal no recuerdo, 0,8, porque me estaba
me tenía mucha fe y eso me levantaba la autoestima y me iba bien, y si aprobaba, la probabilidad de desaprobar entonces es 0,2. Si desapruebo, la probabilidad de volver a desaprobar es 0,6 y la de aprobar es 0,4. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de en 1 volver a 1 es 0,8, este valor es 0,8. Y no depende de t. Y la probabilidad de desaprobar, de si apruebo, si estoy en 1, ir a 2, de 1 ir a 2, acuérdense que es P2,1, ¿sí? Siempre se lee para atrás, o sea que esto es 0,2. ¿Sí? Y efectivamente las columnas suman 1. Lo mismo pasa acá. Si estoy en 2, la probabilidad de ir a 1, o sea, de acá ir allá, es 0,4. Y si estoy en 2, quedarme en 2, es 0,6, las columnas suman 1 y son todas probabilidades, son todos números entre 0 y 1, es una matriz estocástica. Entonces, fíjense que tengo esta relación básica. Además, lo que se puede probar, ¿sí? Es muy fácil, simplemente en vez de tomar el tiempo en t igual a 0 y en 1, hay que tomarlo en t y en t más 1, es que básicamente esta relación se cumple en general, ¿sí? Esto, propiedad, siempre que tenga una cadena de Markov finita, es decir, una cadena de Markov donde el espacio de estados es finito, se cumple que P en T más 1 es la matriz M, la matriz de Markov del proceso en T, por P en T. Es decir, la distribución marginal en T de xt más 1 la puedo obtener premultiplicando el vector que me da la distribución marginal de xt por la matriz de Markov correspondiente al momento T. En general, lo que vamos a ver es que esta matriz M no depende de T en los procesos homogéneos, con lo cual esa M se va a mantener constante, ¿sí? Pero si el proceso no es homogéneo, no vale eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero para completar las cuentas y poder decir algo, bueno, fíjese, yo para decir P de 1 necesito P de 0. O sea, por más que esto yo lo tenga y que esté fijo y que lo conozca, necesito P de 0. P de 0 habíamos dicho que era un medio. Ese era un supuesto, obviamente, podría ser otra la distribución inicial. ¿Sí? Puede ser que, por diferentes motivos, mi probabilidad de aprobar ni bien el examen de ingreso sea más bajo o sea más alta. ¿Sí? Pero supongamos que es un medio. Bueno, acá me queda 0,8 por un medio, más 0,4 por un medio, ¿sí? Es 1,2 dividido 2 es 0,6. O sea que este vector me da, en este caso, 0,6. Y obviamente, si esto tiene sentido, acá debería decir 0,4 y efectivamente 0,2 por un medio más 0,6 por un medio me da 0,4. O sea, si yo no sé nada, si yo lo único que sé es que voy a dar un examen de ingreso y sé que tengo mitad y mitad de chances de aprobar y desaprobar, y que después de ese examen de ingreso mis probabilidades de aprobar el que sigue vienen dados por este dibujo, sé que, visto desde hoy, que todavía no di ni el examen de ingreso, no tengo esa info, mi probabilidad de aprobar el primer examen de la carrera es 0,6 y mi probabilidad de desaprobar el primer examen de la carrera es 0,4. ¿Se entiende eso? O sea, esto es una distribución de probabilidad. Parece un vectorcito, pero me está resumiendo la distribución de probabilidad de la variable x1. Es una distribución discreta con un rango finito con solamente dos elementos, que por simplicidad lo llamo 1 y 2, pero los podría llamar W y H. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, ¿cómo puedo buscar P sub 2? ¿Sí? Bueno, si P de 1 es M de 0 por P de 0, P de 2 es M de 1 por P de 1. Donde M de 1 en realidad es M, simplemente. ¿Sí? O sea que si yo ahora acá meto el 0,6 y el 0,4, acá me quedan P1 y P2. P1 en 2 y P2 en 2. ¿Sí? Queda el vector P sub 2. Entonces puedo hacer la cuenta. Bueno, acá se complica, pero es 8 por 6, 48. 4 por 4, 16. 16 más 48, 58, 64, si no me equivoco. 0,64. Y, bueno, esto tiene que ser lo que falta. Esto tiene que ser 0,36. Hagan las cuentas, pero tiene que dar eso. O sea, visto de hoy que todavía no hay ni el examen de ingreso, si tengo mitad y mitad de chance de aprobar el examen de ingreso y de examen a examen las probabilidades vienen dadas por este esquema, mis chances de aprobar el segundo examen dentro de la carrera es 0,64. Aumentó, es más que el primero inclusive.
Y uno, obviamente, que va a empezar a interesarnos acá, bueno, y luego cómo se mueven estas cosas a medida que pasa el tiempo. Suben, bajan, oscilan, entran en algún ciclo, ¿sí? Alguno de estos tiende a cero, ¿sí? Alguno de estos, digamos, termina teniendo una probabilidad de casi seguro probar o casi seguro desaprobar, o no. Tienden a estabilizarse en ciertos valores, ¿hay lo que llaman una exclusión límite? Bueno, todas esas son las preguntas que vamos a estudiar. Y para estudiarlas vamos a usar este modelo matricial. Que fíjense que, obviamente, si la cadena no es homogénea, que insisto, no va a ser en general el caso, en general va a ser homogénea, pero si la cadena no es homogénea, yo sé que P en 1 es M en 0 por P en 0. ¿Sí? Todas estas cosas igual se pueden realizar con formulitas consumatorias. Yo voy a tratar de no meterme con esas. Hay unas fórmulas que, ahora no me acuerdo el nombre, después les digo, pero que toda esta cuenta que hicimos hoy de desarmar con las probabilidades, como llamamos, con las probabilidades con el teorema de la probabilidad total, bueno, se puede hacer para el caso finito, genérico, y se arma toda una expresión donde las fórmulas que terminan quedando básicamente son las fórmulas que corresponden al producto de matrices, ¿sí? O sea, yo esto no lo voy a generalizar, ¿sí? O sea, no, lo voy a generalizar, pero sin demostrarlo, que vale si tengo n estados en general, e incluso valen esas versiones de la fórmula del producto de matrices en el caso de estados infinitos. Entonces me voy a manejar a partir de ahora con el modelo matricial. Fíjense que P de 2 es M de 1 por P de 1, dijimos. Sí, sería esta fórmula, pero escrita para T, lo que escribí acá. ¿Sí? Si lo quiero poner en términos de P sub 0, esto es M de 1 por esto, por M de 0 por P en 0. Y no es muy difícil ver que en general, ¿sí? Si vale esta fórmula, también vale que P de T, o P de T más 1, si quieren, es lo mismo, es M de T por M de T menos 1 hasta M de 0 por P en 0. O sea, es un producto de un montón de matrices. Y si la cadena es homogénea, sí, pongámoslo en T para que sea más fácil. P de T es M de T menos 1 por M de T menos 2 hasta M de 0 por P de 0. Y si la cadena es homogénea, eso que me dice, bueno, que P de T es, si es homogénea, quiere decir que esta matriz son todas la misma. Que estoy multiplicando T veces. Entonces P de T va a ser M elevado a la T por P de 0 de 0. Y esta es una expresión que se usa un montón. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor problema a nivel computacional acá? Calcular potencias de matrices. Para calcular potencias de matrices de una manera eficiente necesitamos recordar una cierta serie de cosas de álgebra lineal. Por eso vamos a pasar a repasar cosas sobre diagonalización, también algunas cosas que nos van a ser útiles sobre los teoremas de Rouch y Frobenius, que no sé si los recuerdan. No, Frobenius. Frobenius es otra cosa, es sobre el rango de la matriz del sistema y el tipo de solución de un sistema lineal. Es de álgebra 1 eso. Es el primer tramo. El teorema de Perron-Frobenius, que me habla de ciertas propiedades que tienen estas matrices de valores positivos o de valores no negativos. Pero vamos a hacer un repaso de cosas de álgebra lineal, porque puede ser una manera eficiente de hacer estos cálculos, porque, por ejemplo, si yo ahora quiero saber cuál es mi probabilidad de aprobar o desaprobar mi examen número 30 de la carrera, yo no quiero hacer M por 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 P sub 0. O P sub 0 por M y el resultado por M y el resultado por M 30 veces. Quiero hacer eso de una manera más simple. E incluso quiero poder estudiar el comportamiento asintótico. Y para eso necesito poder calcular de una forma simple las potencias de esta matriz, y eso en general tiene que ver con resultados de diagonalización, autovectores, autovalores. ¿Ok? Así que vamos un poco a hacer ese repaso.